Este fin de semana el Partido Nacional sopló 190 velitas y hoy su líder sopla 53. En el medio, el domingo, se realizó lo que se podría considerar un acto de masas, ¿no? Sí, sí. En Plaza Matriz, un acto de por lo menos cuadra y media, iniciado por Álvaro Delgado y continuado por Luis Lacalle Pou, frente a los suyos. Maca, primeras consideraciones respecto a este evento antes de empezar a ver videos concretos de lo que sucedió allí. Sí, surgieron un montón de cosas post-discurso que como que me dieron a pensar, ¿no? Si este fue el discurso que esperaban los blancos de Lacalle Pou o si esperaban que saliera un poco más. Ahora vamos a estar compartiendo varios fragmentos, pero si esperaban que saliera más fuerte, que le pegara más palos al gobierno, a lo que no hizo. Después hubo muchas repercusiones, incluso muchas interpretaciones del Frente Amplio, por ejemplo, algunos dirigentes, de senadores, por ejemplo, entendiendo que Lacalle Pou, en un mensaje entre líneas, lo que planteó es que la oposición tiene que votar la rendición de cuentas. Después gente, obviamente, del Partido Nacional diciendo que no había estado diciendo eso. Como que a partir de esto... Me interesa mucho esa parte y esa lectura, sí, porque justamente algo de lo que veníamos conversando es que tal vez fue un error garrafal de la oposición haber dicho ya a priori que no iban a votar nada y que Lacalle Pou, ahora el líder que venía oculto, diga eso. Es que no dijo, o sea, en realidad no dijo eso. Claro. Lo que pasa es que dio un discurso donde había un montón de mensajes que tenían que ser interpretados, o sea, un mensaje entre líneas. Entonces, bueno, cada uno lo interpreta como le conviene, quizás. Como escribió Joaquín Silva en El País, todos los dirigentes nacionalistas estaban con papel y lapicera y en algún momento alguno escribió palo para Orsi, otros escribían palo interno. Sí, estaban todos tomando nota porque fue un discurso de formas, de presente, de pasado. Sí, ¿no? Sí, aparte Lacalle rompió varios meses de silencio que había tenido con este discurso público que dio ahora en el aniversario del Partido Nacional, en el 190 aniversario del Partido Nacional, que lo hizo públicamente frente a muchísimos militantes que lo estaban siguiendo en vivo del lugar y también en vivo por la transmisión de YouTube. Y también eran militantes y había dirigentes políticos y que, bueno, obviamente se escuchaban. Yo no estuve en vivo, estaba escalando, perdonen, pero sí, en la transmisión se escuchaba que los gritos de presidente, vamos a volver, eso obviamente, y muchos aplausos. Era un discurso muy esperado, como obviamente el líder del Partido Nacional. Es el líder indiscutido que, bueno, que ha estado un poco oculto. Esta es la tercera salida pública que tiene Lacalle desde que dejó el gobierno. La primera había sido en la convención, el año pasado, en la convención del Partido Nacional. Una segunda vez tuvo una salida por el tema de Cardama y este fue, bueno, el tercer discurso de este fin de semana. Obviamente muy importante, aparte, por ser el aniversario del Partido Nacional. Fue un discurso de más o menos media hora, más o menos, sí, media hora, donde, como decía, dejó varios mensajes, muchos de ellos entre líneas. Mucha también cuestión conceptual, ¿no? Como más de profundidad, de filosofía política, sí, de su visión del mundo. Es algo que Lacalle, o sea, suele hacer, no es sorpresivo, pero sí que eran muchas cosas que dijo, o digamos, no fue tan directo con cosas que quizás esperaban o se pensaban que iba a ser más directo. Y también mostró la capacidad de comunicación que tiene, ¿no? Sí. Con todas las cosas que estuvo ¿Se puede diciendo. decir que de alguna manera confrontó esa visión que últimamente está imperando en el Partido Nacional de agresividad total, no dar ni un vaso de agua a la izquierda, digamos, crispar los ánimos con el gobierno y con la sociedad, con la izquierda en general? ¿Se podría plantear eso? Bueno, es uno de los mensajes. Tenemos, de hecho, el primer video para ver que va un poco en esa línea. Sí, igual, lo vemos. Primero quería comentarles, ¿no?, cómo empieza un poco, cómo empezó su discurso, que fue un poco haciendo como un pequeño balance de su gobierno, que él dijo que está tranquilo, pero que no está conforme,
que como todas las personas obviamente tuvo aciertos, pero también tuvo errores, a los que no hizo referencia en el discurso, no se refirió a cuáles habían sido esos errores que se tuvieron. Pero, claro, pero remarcó que el objetivo siempre fue el bienestar de todos. Y bueno, eso, vamos a compartir algunos fragmentos para analizarlos y también algunas repercusiones, entre ellas la de Orsi, que le preguntaron si se sintió aludido en un momento en el que Lacalle en particular habla del tema de la autoridad. Pero bueno, Lacalle llegó diciendo que iba a hablar como militante del Partido Nacional, como un militante más, pero obviamente no es un militante más, es el expresidente. Nadie ovaciona a un militante más, nadie espera tanto un discurso de un militante común y corriente. Ni le dice presidente. Claro. ¿No? Pero es cómodo eso del militante porque no le podés exigir nada. De hecho, recordemos que él no asume la banca en el 25, él tampoco asume responsabilidades en el directorio, entonces él hoy en día tiene un rol más en el sector privado, está ahí en el CED y teje por abajo, ¿no? Sí, pero es un dirigente político que está primero en las encuestas de aprobación de todos los partidos, porque obviamente quizás el no estar más en el gobierno le juega a favor porque no está teniendo, digamos, que salir a hablar de temas o que lo perjudican. Quizás eso le juega a su favor. Pero bueno, es el expresidente y probable candidato del Partido Nacional en las próximas elecciones. Y bueno, también se puede entender, quizás no en este momento, porque la coalición está en oposición y tampoco está demasiado estructurada, tampoco porque cuando van a actuar como oposición tampoco tienen siempre muy claro lo que van a hacer, pero sí es uno de los principales líderes de la coalición, si no va a ser el líder de la coalición. Indudablemente. Y bueno, y también, pensaba, armando la columna, de qué tan simbólico es que él diga que es un militante más cuando él está llegando y teniendo un recibimiento como si fuera el líder supremo del Partido Nacional, como lo es. Sí. Un militante más que su bisabuelo ya era candidato a presidente, ¿no? Y su padre fue presidente, o sea, es básicamente una dinastía su línea familiar para ser un militante más, pero está bien, o sea, es una... Se entiende. Bueno, la tradición política en las familias es muy común eso. ¿Sí? No, claro, pero... no es muy común que sean todos presidentes, pero que sean todos del mismo partido. Es una forma de evitar hablar de su candidatura, decir que es un militante más. En el 2026, ahora es un militante más. Vivo. Uno de los mensajes principales que dio fue dirigido al sistema político, hablando justamente de cuidar la política. A ver qué es lo que decía el señor Lacalle Pou. Doctor. Porque si realmente, como yo creo que se hace por la mayoría de los dirigentes políticos del país, y no estoy hablando del Partido Nacional, yo no soy aquellos que pasan una raya y que cree que los que están de mi lado están bien inspirados y del otro lado están mal inspirados. Podemos discrepar, pero hay gente bien inspirada en todos los partidos políticos. Y por eso, mi preocupación es que a veces cuando abarcamos algunos temas, de alguna manera uno ve que se empieza a ir la discusión y ya no es en la situación de ese oriental, de ese uruguayo, de ese que eligió nuestro país, sino que es un enfrascamiento entre los partidos o los políticos. La ve. Un flaco favor la está viendo. Le hacemos a la política si termina siendo un concurso de egos, el insulto o el agravio. Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengámosle respeto. Si no podemos resolver los problemas de la gente, por lo menos tengámosle respeto. Y esto... Sí. O sea... Sí, también cuestionó el enfrentamiento entre políticos por temas que no le interesan a la gente. Sí, claro. Y bueno, que eso podría ser tal vez un palo más hacia el Frente Amplio con el tema Cardama, pero al principio cuando dice... No. Sí. Pero al principio cuando dice, y esto no es para los ajenos, porque yo no separo a los míos como buenos y a los otros como malos, sino que es un mensaje para todos, se lee entre líneas, y de hecho hay algún artículo en El País
que se entiende que esto iba básicamente dirigido a Juan Martín Rodríguez y a Sebastián da Silva, ¿no? Y a Graciela Bianchi y a otros más que puede ser. Graciela Bianchi no le pusieron un micrófono enfrente para que responda, por lo menos. No. Y es de su lista. Sí, pero en realidad, como práctica. Pero comparto plenamente, que es la número uno. O sea, se puede entender No que solo también de su lista, estaba hablando. La trajo él a la política. La ¿no? trajo él a la política, claro. O sea, hay algunos dirigentes políticos que están interpelados en esto que dice la calle, que muchas veces no salen a discutir tanto las ideas y enfrentan a la persona al político que sea del Frente Amplio. Pero bueno, también de alguna forma creo que él esto lo puede hacer porque él lo está viendo desde afuera. Como que él habla desde afuera hacia todo el sistema político. No está señalando, que lo podría haber perfectamente hecho y podría haber señalado no a dirigentes del Partido Nacional y solo a dirigentes del Frente Amplio o de cualquier otro partido. Pero bueno, lo hizo mandando un mensaje en general, criticando esto, ¿no? Que lo que se interpreta y lo que han interpretado desde el sistema político hasta analistas es que es un mensaje hacia la interna de su partido, que muchas veces se entra en eso, en este rol de como oposición. Y bueno, también una pregunta es si no está marcando, o sea, ahí la cancha de cómo él considera que debe hacerse oposición. De hecho, hay otro video en donde profundiza un poco más esto, dado que pidió preservar el respeto incluso en la discrepancia y habla de cuidar el tono. Sí. Vamos a verlo a continuación porque es básicamente tenemos que cuidar un doble el clic. instrumento. Ahora se dice que la democracia y la política están en crisis. Desde que tengo uso de memoria está en crisis. Es más, nací y ya no había política, había dictadura. Así que nadie me diga que los tiempos pasados fueron mejores. Nació en en agosto del 73. Pero como hay que cuidarla, porque creemos en el instrumento, y creemos en el instrumento Partido Nacional, y sabemos que en este momento que estamos viviendo de interfase en algunas generaciones, hoy se exigen respuestas más rápidas. ¿No es lógico que así sea en el mundo interconectado que vivimos? Y yo pregunto y contesto, es mucho mejor que se exijan respuestas más rápidas. Porque si la política es más lenta que las necesidades de la gente, no es la gente que tiene que frenar, es la política que tiene que apurarse en dar soluciones. Y tenemos que cuidar el instrumento. Bueno, ahí también otra cosa que se interpretó es que también le podía estar hablando el gobierno, ¿no? En esto de hacer las cosas más rápido. No, bueno, que es algo que se le ha cuestionado al gobierno. Se le ha cuestionado al gobierno que desde que asumió hay un montón de planes que se demoraron, entre ellos el Plan Nacional de Seguridad, que ya le hemos hablado, por ejemplo, y otros planes que se anunciaron y no estaban en práctica. Y bueno, esa sí puede ser una interpretación, que en ese momento le esté hablando al Frente Amplio, pero al gobierno. También dice hay que cuidar la herramienta Partido Nacional, ¿no? Sí. Y esto está bastante cerca en el discurso de lo que venía hablando antes de cuidar el tono de la política, sí. ¿no? Sí, bueno, los agravios. Él lo repitió muchas veces ¿no? lo de los agravios. Porque las posiciones más agresivas o más estridentes, para decirlo con mayor precisión, no vienen de Cabildo Abierto, que es un partido chico, no vienen vienen sí de Identidad Soberana, pero bueno, es el perfil que tiene, pero no es de un socio menor de la coalición, no es el Partido Independiente, viene del Partido Nacional, que es el mayor socio de la coalición. Entonces, cada vez que un dirigente político del Partido Nacional habla o sale de esa manera, lo que está haciendo es exponer el capital Partido Nacional, ¿no? Sí. Que además, me parece importante decirlo, no ha tenido una buena performance electoral, ni siquiera cuando ganó la calle Pou, ¿no? O sea, la mejor votación del Partido Nacional fue en 2004. No, y ahora como oposición tampoco. Claro, y además el Partido Nacional en la elección última decrece y la calle Pou respecto a la mejor elección, o sea, tampoco sacó la mejor votación cuando ganó por una coalición de 5 partidos, ¿no? Sí. No, y ahora mismo siendo oposición, también las mediciones también no es que la aprobación del Frente Amplio es baja y la capitalizó, perdón, claro, la oposición. Es lo que está viendo la calle Pou, claro. Por lo menos en ese sentido. Hay un artículo escrito por Ignacio de Posadas, nada menos, creo que fue el domingo,
en el diario El País. La cantidad de artículos que sacó El País. El matutino cabanchero, me gusta decirle. No, fue el lunes a las 2 de la mañana. Bueno, si el domingo de noche. Perdón, fue el domingo. Fue el domingo. ¿Cuál es el título? Muy en sintonía con la calle Pou. Se llama ¿Ganar para qué? ¿Ganar para qué? Dice cosas como esta, ¿no? Por otro lado, tampoco el mejor camino para ganar es trancar todo. Con frecuencia eso despierta o agudiza el malestar del votante con la política en general y ambienta aquello de que se vayan todos. En la política hay que ser realista, bla, 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 no sé qué. Y dice, si miramos con la realidad de nuestro Uruguay contemporáneo con un poco de detenimiento y de objetividad, detectaremos algunos elementos relevantes para este análisis. 1. No fue buena idea anunciar que se votaría en contra de la rendición de cuentas, máxime cuando no había ni empezado el trámite. Así nomás, derecho, ¿no? Pero además ahora lo que está pasando es que... Perdón, sí. acá, no sería buena idea votar en contra al menos el grueso del proyecto sobre la mejora de la competencia. Algo que además de Posadas ha venido, digamos, diciendo con mucho énfasis durante muchos años. Y lo otro, cambiar el tono de la oposición. Menos agresividad, más empatía contra el gobierno y más empatía con la sociedad. Más en la línea de aquellas proclamas como por la positiva y la libertad responsable. Un discurso la calle pausista. Sí, ¿no? sin dudas. Luisista. Y no lo que está haciendo muchos dirigentes del Partido Nacional, pero no lo que... Con respecto a la rendición de cuentas, ¿no? Ellos anunciaron desde un inicio que no iban a votar la rendición de cuentas en general, pero están hablando como de que si 100% fuera a salir con los votos de Cabildo, porque están hablando de qué artículos en particular, o sea, ellos no lo van a votar en general. Después se va si se aprueba, artículo por artículo, ellos podrían votar los artículos. Sí. Y hay dirigentes de la oposición que han salido a hablar de qué artículos apoyarían. Por ejemplo, el ingreso de policías. Pero si no se vota en general, o sea, si en este caso lo que parece que va a tener la llave es Cabildo Abierto, los 2 votos que tienen en diputados, Que lo va a votar. uno entiende que sí, porque aparte Cabildo Abierto presentó unas propuestas, el Frente Amplio las está analizando, se dio un plazo de 48 horas para responder. No le queda mucho margen. Claro, pero bueno, pero primero puede hacer que la rendición sea más de izquierda de lo que entró con alguna de las propuestas, y después que hay quizás ingresan propuestas que tanto el Partido Colorado y el Partido Nacional están muy, muy contrarios. Sé que no es parte de la columna, pero ¿por qué decir que sea más de izquierda? Bueno, lo hablamos en ahora, más adelante también vamos a hablar. No, pero por las propuestas que hizo Cabildo Abierto. Las tributarias. De aumentar las transferencias. Ok. Sí, hizo varias propuestas que en realidad quizás en otros partidos están en contra. Perdón, no quería Pero, entreverar, sigamos con la calle Pou. Vamos a compartir capaz, porque sobre esto de los agravios, que la calle hizo énfasis en no hay que agraviar y respetar a las personas. Antes de ir al video 3 puedo hacer 2 comentarios. Claro. Primero, un comentario muy bueno en el chat, académico, absolutamente, que es de un miembro y tengo que leerlo, por eso saben que es una obligación con la audiencia, que dice que meta esta línea y aspiraciones en una misma frase es un poco mucho también. Y después otro que tiene bastante menos profundidad, la calle Pou Mimoso, ballista. Bueno, no, luego cuando hablemos de lo que son... Esta es una chicana que hizo Sanguinetti cuando terminó el gobierno de la calle Pou. Que le dijo ballista. Bueno, que en realidad tenemos el ballismo era la ideología del Estado, de este país. Todos los gobiernos eran ballistas, que acá para ganar hay que ser ballista y de centro. Tenemos el video de lo que dijo Sanguinetti, que lo vuelve a decir. Lo dice de nuevo. Pero no se adelante. Perdón. No, y sobre esto último, que plantea la calle Pou sobre la dificultad de la política, de dar respuesta, también un posible paro del gobierno con si la política no va a poder dar respuestas, por lo menos que no sea tan inmadura de molestar a la gente, ¿no? En el sentido de, muchachos, si no van a poder resolver problemas, por lo menos... Respeten, ¿no? Que es lo que dijo la calle Pou. Hay algo que dice en su discurso previo Álvaro Delgado, que por supuesto quedó opacado por todo el mundo, que es que se los leo textual, que lo tengo... Opacado no, en realidad lo siguiente a opacado. Sí, quedó en último plano. Delgado dice, en el mismo acto, mucha gente está desesperanzada y tenemos la obligación de construir una opción, o sea, una alternativa, pero reconoce esa desesperanza en la política, ¿no?
cuando la esperanza se empieza a ir, llega la resignación. Nosotros no somos un partido resignado, decía Álvaro Delgado antes de que hable Luis Lacalle Pou. Y esto es lo que se podría considerar una reflexividad impotente, ¿no? Porque sabés que la gente sabe que las cosas están mal y sabés también que no puedes hacer mucho al respecto porque tus condiciones de posibilidad dentro de un país tan pequeño como Uruguay son relativamente limitadas. Lo mismo un poco que le pasa al Frente Amplio hoy, ¿no? Que quiere tal vez generar transformaciones más profundas de las que está generando o de dar respuestas más profundas de las que está queriendo dar, ¿no? Digo esto como una observación de, bueno, en la oposición al sistema político tal vez le resulta un poco más fácil mirarse a sí mismo. Y está bueno, o sea, creo que es un buen gesto de decir esto no es un problema del gobierno que no solamente sabe gobernar. A ver, ahora pues estamos a un año de que haya asumido Orsi, no a un año y medio. Cuando estemos en campaña electoral, este no va a ser el tono, por supuesto. No, el discurso el próximo discurso de Lacalle ya tampoco va a ser el mismo tono que este, seguramente. Y mucho menos va a estar eso de no voy a hablar del futuro, solamente del presente, esto es un presente continuo, que no sé qué. No, o sea, pero está bueno que este primer discurso haya sido, bueno, tenemos que entender que todo el sistema político está teniendo dificultades para generar soluciones a la gente y si no la vamos a solucionar, por lo menos no sigamos fisurando el vínculo entre la política y la gente, ¿no? Quería aportar eso. Y la polarización, ¿no? Entre los dirigentes y también entre la gente. Que bueno, que al final lo que él plantea es que, bueno, que se discutan en todo caso las propuestas, pero no que sea el agravio de la persona, que eso fue en lo que puso énfasis. Y bueno, y en Radio Carve, el senador nacionalista Sebastián da Silva respondió a este llamado que hizo Lacalle de no apelar al agravio y tenemos un videito para compartir sobre lo que decía. Ahí Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Yo tengo un rol, nadie me lo impuso, me lo impuse yo viendo alguna debilidad que tiene el partido, que lo tuvo hace la etapa contemporánea, ¿no? Que es dejar correr por temor a la cancelación, un relato falso del Frente Amplio, muchas veces mentiroso, muchas veces berreta. Creo que alguien lo tiene que hacer, ¿no? El día que alguno de nosotros nos declaremos en huelga, el Frente Amplio reinstala cosas como que, bueno, Venezuela es una democracia, sí, bueno. No es nuevo, Luis, ¿no? Lo dice permanentemente, en público y en privado. El 90% del tiempo de todos los que andamos en la vuelta lo hacemos constructivamente, ¿no? Cuando viene algo que naturalmente merece la reacción. No sé si el 90%. En mi caso reacciono como un hombre de campo que ve capaz que la realidad, más allá de lo correctamente, lo políticamente correcto, a mí no me sorprende. O sea, yo debe ser la 19ª vez que le escucho eso, ¿no? Yo dije ahí Antón Pirulero, cada cual. Bueno, esto es lo que decía el líder de la lista 40, no así de aire fresco, como en su momento era Lacalle Pou, y actual sector que dirige Delgado. Y también otro que tomó el guante fue uno de los dirigentes de la lista 71, que fue Juan Martín Rodríguez, quien dijo, o le preguntaron, porque está eso también entre si vos agarraste el guante porque te preguntan o porque te sentís aludido. Era para vos o te sentís aludido, que Juan Martín Rodríguez dijo, no puede haber un Forlán sin un Russo Pérez. Sí. ¿No? En el sentido de alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Sí, ¿no? de trancar. Claro. La explicación de Da Silva para decir, bueno, no podemos tampoco todos estar cuidando todo el tiempo a la política es, si no van a terminar diciendo que Venezuela es una democracia. Paréntesis, como básicamente dice Trump, cierro paréntesis, porque ahora nunca más le preguntaron... Pero tampoco tienen muchos dirigentes políticos que estén dialogando con el Frente Amplio, con el gobierno, bueno, con los legisladores. O sea, está bien, hay gente que tiene que estar trancando, pero ¿cuál sería el Forlán ahora? Porque no se está viendo. Claro, pero es un Forlán en el banco sentado en vacaciones. En las negociaciones actuales,
Lacalle Pou está desaparecido. O sea, apareció en el discurso y volvió a desaparecer por el momento. Claro. Entonces, durante el gobierno, hay algunos legisladores que son los que trancan, los que le agravian o los que también se meten más con los dirigentes políticos, pero no hay, tampoco están teniendo negociaciones como para avanzar en esas propuestas. Y el Forlán sería Delgado, pero está más cerca de algún otro jugador un poco menos goleador. Se retiró, ¿no? Se retiró. Es un Forlán. No, retirado no está, es el presidente. No, Capaz que Pablo Abdala podría ser. ¿Quién? Capaz que Pablo Abdala. Pablo Abdala. Yo creo que lo que vos estás intentando ahí... Estoy explorando la idea. Tal vez decir es que está lleno de Russo Pérez. Está lleno de Russo Pérez, claro. Y faltan Forlanes. Sí. O sea, que yo no digo que esté mal no tener Russo Pérez, pero tiene que haber Forlán. Y esas conversaciones ahora no están teniendo. De hecho, antes de que empiece una negociación de algo y antes de que conocieran prácticamente la rendición de cuentas, ya se trancó de una. Entonces, en realidad, este mensaje no sé si era dirigido para eso, pero sí creo que hay muchos Russo Pérez en la cancha y capaz que falta algún Forlán que ayude como para que pueda encauzarse algo por el bien de los uruguayos, como decía Lacalle, por el bien de todos. No, yo creo que también, lo que dice Da Silva es claro, o sea, todos los partidos tienen su ala más al medio, derecha, izquierda, o sea, capaz que hoy en el Frente Amplio, yo qué sé, el Partido Comunista, la lista 1001, sería el espejo de lo que es la 40 en el Partido Nacional, ¿no? Como la parte que le exige más firmeza o no sé, o llevarlo más, en este caso a la derecha o a la izquierda, al partido, ¿no? Más allá que las diferencias con el Frente Amplio son notorias y que no son comparables porque son de naturalezas distintas, ¿no? Uno es un partido y otro es un frente, justamente. Pero es cierto que el Partido Nacional, bueno, está bien, vos podés decir, sí, cada cual atiende su juego. Bueno, pero vos institucionalmente dijiste no vamos a votar la rendición de cuentas. Sí, sí, no es que cada uno salió, uno le pegó. Se juntó la coalición para eso. Claro, y además juntaste la coalición y obligaste a los colorados a hacerlo. Que estaban todos en la foto, ¿eh? Que sabemos que algunos colorados no estaban de acuerdo. Sí. También. Sí. Entonces, bueno, ahí hay otro mensaje que manda Lacalle. No me chamullé. O sea, bueno, yo qué sé, me parece que... Es complejo. En el estrado una cosa, pero no sé, y que capaz que Lacalle Pou salió a decir, vos, si quieren salir, háganlo, pero no hagan esto institucional. Capaz que fue ese el mensaje. Puede ser. Es raro que toda la coalición republicana haya definido salir en una foto en la antesala del Senado a decir que no van a votar la rendición de cuentas y que nadie le haya consultado a Lacalle Pou, Fede. Es muy raro. Y Mac. Sí. Yo opino eso, por lo menos. Sí, pero lo que pasa es que la coalición como oposición, primero que recién se está como entendiendo en cada episodio que les toca, es como que se reúnen y ven qué hacen. No hay como una estructura de funcionamiento, no hay un líder de la coalición en oposición. Pero ¿quién tiene esa iniciativa? Bueno, ¿Quién es mano ahí? No, nadie. Bueno, no, sí, pero... Hay quien dice también de que es verdad... No, pero lo que digo es... Lacalle Pou... no está aparecido. No está, pero presente. está. Pero consultan, para sí, consultás a la claro, pero no, pero yo siendo Partido Colorado ahí, sí, si vos no estás, yo no sé si te acepto que vos... Yo si fuera Colorado... Que vos me dirijas. Colorado no me dejo arrear por el poncho por un blanco ni loco. Así te lo digo. Bueno, está bien que vos tengas una campera roja ahora, Fede, y están diciendo que Maca está de blanco, pero es gris. Bueno, no está es bien. No, es beige. No es... beige. Y yo soy el moderador entre blancos y colorados. Yo soy y debo decir... muy beige y estoy rosada abajo. Porque soy mujer y tengo remera rosada. Ay, muy bien. Todos los roles de género. No, yo a lo que voy es, obviamente que no va a ir Lacalle Pou al Parlamento a decirle muchachos tienen que hacer esto, sino que es el coordinador de bancada del Partido Nacional antes de ir a decirle al otro partido, che, miren que nuestra propuesta es no votar nada. Yo creo que consulta con el partido y con Lacalle Pou, por ende. Por lo menos en la votación más importante del año. Uno entendería que sí. ¿No? Pero a lo que voy es eso, como no hay tanto armada una coalición en oposición, tampoco está bueno, este es el líder de la coalición en este momento. Que vaya a ser el líder de la coalición Lacalle, y probablemente. Pero en este momento, como tampoco está él muy presente, es como que está más... y en el Partido Colorado está, que podría ser también, está muy dividido, entonces no es tan fácil. Pero bueno, en el discurso Lacalle se entiende también, se interpretó que le mandó un mensaje a la coalición, porque uno de los conceptos centrales que dijo es esto de que, bueno, uno de los lemas históricos del Partido Nacional, de que la unión hace la fuerza. Y bueno, y en ese momento del discurso se entendió que le estaba mandando un mensaje a la coalición, y tenemos también un video del discurso para compartir. En estos tiempos de acuerdos y de discusiones,
¿Hasta dónde avanzamos? ¿Hasta dónde podemos caminar si realmente creemos que nuestra meta es la unión nacional? ¿Con quién formamos esa línea de aproximación a eso? Gramsciano. Para que nos haga la fuerza. Con los que tienen las mismas ideas. Ese es el límite, nos lo puso el escudo. La unión hace la fuerza si somos ideas juntos. Y para eso hay que pensar que cada individuo es distinto al otro y por ende una suma de individuos, un partido político tiene matices y tiene diferencias. Ahora lo que hay que hacer es hasta dónde llegan los matices y las diferencias. Y no estoy hablando de comparecencia electoral. Estoy hablando de cómo avanzar. Porque les dije que les iba a hablar de hoy y no de otro día que algunos piensan y quieren razonablemente. La cancelación del futuro expresada, ¿no? Es tipo... No, y otra cosa interesante que pasa desapercibido a lo que vamos a conversar, que es lo central, que es el mensaje a la coalición, es cómo él comprende cómo se coaliciona, que es mediante la suma de las partes y no como un todo, ¿no? Sí. O sea, la suma de individuos, dice él, esto es hasta una cuestión aristotélica de si la suma de los individuos es un organismo superior a... si la suma de las partes, o sea, el todo, es superior a los individuos como tal, o si son los individuos como tal lo que vale. Él, que viene de un partido liberal, individualista, en el sentido más ontológico, entiende esta primera versión, ¿no? Que el todo no es más que la suma de los individuos que lo componen y que hay que ponerse de acuerdo entre cada uno en un marco táctico, ¿no? Entre quienes comparten las mismas ideas. Exactamente. Y lo otro fue claramente un mensaje hacia el resto de la coalición de, muchachos, nosotros somos idea, está en el escudo, y la pregunta que yo me hago es, está bien, salió Sanguinetti y lo vamos a ver en un rato. ¿Qué onda Pedro Bordaberry? ¿Qué onda Andrés Ojeda? ¿Qué onda otros grandes líderes de la coalición? ¿Respondieron algo? Porque si sale el principal líder político de la coalición a decir hay que juntarnos, y del otro lado hay un teléfono no respondido, ¿no llama un poco la atención eso? Es que no todos interpretan que fue exactamente eso. No todos lo interpretan de esa forma. Nosotros tuvimos hoy en la radio a Pedro Bordaberry. Un poco coalicionista Bueno, hoy tuvimos a Pedro Bordaberry en Aire Rico y le preguntamos obviamente por el discurso. Él dijo que hizo bien en no meterse como en la coyuntura política. Y al preguntarle si considera que la calle es el líder de la coalición, él habló de esto, ¿no? De que todavía no hay una estructura. Es una figura muy importante en el partido opositor, dijo. Y no quiso como profundizar más porque decía que estaba hablando del líder o dirigente de otro partido y bueno, no correspondía. Pero bueno, eso. No lo planteaba como líder de la coalición y tampoco se quiso referir a esto. Esa interpretación de bueno, es una interpretación, pero se puede hacer otra interpretación también sobre esto. Sí, yo lo vi bastante como un mensaje a la coalición, pero también entendiendo que en el presupuesto del 2025 votaron todos partidos, sí. En la rendición de cuentas del 2026, pero es del año pasado en realidad, o sea, ahora hace unos meses se juntan todos, logran unificar una postura que la critica, pero en realidad entiendo que él en su voz interior dice qué bueno que se juntaron. Lo que está haciendo es un llamado a, bueno, sigamos por esta línea bajo el manto de ideas comunes entre individuos que tienen una mirada compartida, ¿no? Sí, quizás lo que tendría que pasar es justamente eso, que exista un ámbito de coalición donde los dirigentes
no sea instancia a instancia. Bueno, aparece el presupuesto, ¿qué hacemos? Sí, Bueno, en aparece su la momento se rendición, ¿qué habló hacemos? de Sino una algo mesa política. permanente, claro, como una mesa política permanente de la coalición, que también creo que les daría mayor potencia a la coalición como coalición en oposición, al tener un mensaje unificado y que no sea todo saliendo por separado, Sí. pensando también en las elecciones. Falta un Lo que montón. pasa es Me extraña que Ojeda no haya dicho nada. Creo que a esta coalición le faltan patas, ¿no? Porque vos tenés al Partido Colorado, bueno, fueron coalición en el 99 también, no es ninguna novedad que el Partido Colorado y el Partido Nacional han coalicionado, incluso parte del Partido Colorado con el gobierno de la calle Padre. Pero vos tenías a Cabildo Abierto con un 10%, con un discurso muy centrado en la seguridad, muy centrado en algunas medidas, se decía como populismo de derecha, más bien nacionalista, como El proteccionismo económico. Ahí va, proteccionismo económico, está muy bien definido, ¿no? Y después tenías en aquel momento Novik, que aportaba ahí un diputado, pero lo mismo que aporta el Partido Independiente ahora. Bueno, una cosa mucho más agresiva con la izquierda. Y el Partido Independiente que se presentaba como la pata socialdemócrata. Incluso Mieres fue quien después fue el titular del Ministerio de Trabajo. Bueno, eso sí, ¿ustedes se acuerdan el término que se usaba para la coalición? Multicolor. Bueno, Multicolor. Ahora es republicana. la coalición republicana es una coalición por ahora perdedora. O sea, la coalición que ganó fue la coalición multicolor, que tenía 5 partidos. Es un muy buen punto. ¿No? La coalición republicana es el Partido Colorado. De hecho, vieron el logo, es la mitad. O sea, es el Partido Colorado y el Partido Nacional. Sí, sí. Esa coalición, por lo menos por los guarismos, los números que hemos tenido en las últimas elecciones, es muy difícil que gane las elecciones. Y se parece mucho al republicanismo estadounidense, Es un ¿no? 30 y el Partido Nacional en una gran elección vota 30 y el Partido Colorado en una gran elección vota 16. Sí. 17. Si los dos Y el- tuvieran una gran elección, bueno, ahí sí se arriman. Y el Pero si partido- tienen una Bueno, elección más o menos, ellos lo que estaban planteando es, o sea, Cabildo Abierto siempre, que Cabildo Abierto obviamente perdió muchos votantes de una elección, de la anterior a la última, pero además de eso siempre dijo y dejó claro que para ellos la coalición en oposición no funcionaba y que ellos no iban a formar parte. Eso obviamente quedó claro de un inicio, pero también se perdieron a un socio ahí. O sea, porque está el Partido Independiente, pero es simbólico la presencia, si bien han pinchó mucho. hecho que Pablo Mieres hablara en algunas instancias claves de la coalición, pero bueno, el Partido Independiente vota poco desde hace muchísimos años. claro, además vos tuviste 2 de tus partidos principales, no llegaron los líderes ni a ser legisladores porque votaron muy mal. Claro. Sí. No, Manini, Ríos y Mieres hablan desde afuera del Parlamento porque no Sí. llegaron. Y el Sí, Partido Independiente complicado. tiene a Sotelo en la Cámara de Diputados, que es de las patas que se parecen más al Partido Nacional. Claro, Sotelo podría ser blanco. Podría ser blanco tranquilamente. perfectamente. Podría ser de la 71. O sea, no es Daniel Radío Claro, o Mieres, exactamente. incluso. O que tiene mismo Mieres. Claro, sí. Sí. O no, o Iván Posada. Que ha criticado muchísimo a Sotelo. Sí, perfectamente. Entonces perdió ese multicolor la coalición. Y ahí Decir el que problema, es más porque bicolor, si no, más bicolor que tenés que multicolor. pescar. Si no pescás, Sí. es Bueno, muy en complicado. esto de pescar, es la más calle. bicolor que multicolor. Es una es muy más buena, bicolor. definición, sí. Sí. Gracias, si lo clipean. Sí. Esto puede ser un buen reel, Lean, ¿eh? No. En lugar de mandártelo por WhatsApp, ya te lo estoy tirando al aire. Ya está hecho. No hagan producción al aire. vos. Sí. No, porque claro, Postproducción. aparte, cada vez que Bianchi dice coalición republicana, yo me acuerdo del Partido Republicano Estadounidense, que es el liberalismo conservador estadounidense. Para mí es esa tradición internacionalista. Sí, no, y otra cosa que también creo que ha pasado, que capaz ahora está un poco más calmada la cosa, pero que el Partido Colorado, que es el segundo partido más votado de esta coalición, estuvo muy enfocado, ahora que me estoy pensando, capaz no tanto ahora, pero sí estuvo muy enfocado en la división interna. Todo termina siendo como un tema de lucha interna política, entonces termina como desviando un poco la atención de esto de quizás centrarte como en tu trabajo como oposición, porque estás en esto de a ver quién gana, quién tiene más apoyo, a quién lo aprueban más, entre sus dos líderes, Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda, que siempre marcan posiciones distintas, presentan proyectos distintos, propuestas, planes, que creo que también eso influye. Como que no hay una visión de unidad entre la coalición en sí misma. Más allá de los partidos distintos, en un partido solo tampoco hay, entonces es como que no te da una sensación de eso de unidad, que es lo que debería generar una coalición.
Si les parece, vamos con el video, el más picante. Sí. Tal vez el que más movió y el que ahora tal vez se lleve el título de esta columna, que es cuando habla de la libertad y alguna cosita más. Sí, un concepto central en la vida de Luis Lacalle Pou y en su gobierno. Y bueno, ahora también en este discurso que estuvo muy presente cuando habló de la libertad. Porque si hay algo que yo me he vuelto con el tiempo es cada vez menos ortodoxo. Que no quiere decir que mis valores y principios los ande cambiando según conveniencia, pero en la práctica soy cada vez menos ortodoxo. Porque qué lindo ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene laburo, no tiene casa, no tiene salud, no tiene trabajo y no puede criar a sus hijos. Entonces la libertad tiene que estar íntimamente vinculado a aquel concepto de que justicia es tratar desigual a los desiguales. Y por eso el Partido Nacional, que siempre tiene ese afán, esa vocación de libertad, entiende que por alguna razón no todos han tenido la misma oportunidad. Y voy a volver para atrás, bien cortito. Nuestro gobierno fue un gobierno profundamente humanista y trató de ser justo en ese sentido. Bueno, acá hay mucha tela para cortar, ¿no? Sí. Mucha tela para cortar porque, en primer lugar, aparece esto de me volví menos ortodoxo, lo cual ganó mucha tapa de diario, mucha portada digital, mejor dicho, pero yo quiero recordar que en 2024 ya en la cena de la Fundación Libertad al lado de Javier Milei ya había dicho que no se puede hablar de libertad cuando se te llueve el rancho y todo eso. Sí, había hecho el ejemplo aquel de hacerle calcito, que el Estado le tenía que hacer calcito a la gente. Exactamente, y a partir de ahí fue que la ultraderecha empezó a darse cuenta que, bueno, Lacalle Pou no es un fascista en sentido o un neoliberal. Bueno, la derecha a diario empezó a decir, el socialista amarillo y demás. Bueno, está. Y breve doble clic que quiero hacer acá y volvemos a este video. El otro día, antes de este discurso y un poco pensando en qué podía pasar acá, hablaba con un sociólogo, analista, que me decía: es verdad que a la izquierda le está yendo mal en el mundo, pero mucho peor le está yendo a la derecha liberal. Porque lo que está ganando en todo el mundo es la derecha conservadora, ultra neoliberal, más... como en muchos lugares con simpatía, como la de Meloni, abiertamente fascista. Meloni, de las Prieda, en Colombia, Bolsonaro, Cast, Milei, Trump, etcétera, 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 ¿no? Los que más están perdiendo, en realidad, no son tanto los progresismos, que si bien obviamente están menos de moda que capaz hace 10 años, lo que peores son los liberales de centroderecha. Bueno, pero hay quien te podría decir, ahí contraponiendo, que la izquierda también se volvió mucho más liberal, en algún sentido. Bueno, que también es verdad. Bueno, ¿no? pero, o sea, pero hace los derechos 30 individuales, la libertad, la defiende los progresismos, ¿no? es un buen punto. Todo tendiendo al centro. Claro. Y sí, bueno, sí, liberal en ese sentido, sí. Pero Sí, Fede, y a nivel económico también, puede ser, sí. Está bien. Pero uno tampoco encuentra mucha diferencia. A ver, no sé, está Lula ahora y estaba Lula hace 20 años, ¿no? O sea, está Axel Kicillof ahora como posible candidato y estaba... No, pero el Lula de ahora no es el Lula de hace 20 años, ¿no? Tampoco, pero... Igual creo que en ese caso es al revés. O sea, Lula, yo creo que, por lo menos ahora mi está un poco visión, más radical. el gobierno de Lula, este último, es más de izquierda que el último gobierno que había tenido. Claro, pero la diferencia ahí tal vez existe entre los progresismos de principio de siglo, del 2000, con estos progresismos un poquito más laxos tal vez, pero... No sé si más laxos, creo que más centrados, el punto al que voy es más centrados en las libertades, bueno, todo eso que se... la cuarta agenda de derechos. Claro, se caricaturiza como woke ahora. Y que Yamandu Orsi y su gobierno dicen, nosotros nos estamos concentrando en la primera agenda de derechos, en realidad, increíblemente. Que es lo económico. Que es lo económico y en los sectores más pobres. Que aún así al Frente Amplio, a muchos frente amplistas en realidad, es curioso, nos fuimos un poco
de tema, pero por algo relevante, que es que el Frente Amplista critica a un gobierno que se pretende mucho más de izquierda en sus transformaciones de lo que el propio Frente Amplista es, porque tal vez tiene en su mirada justamente la cuarta agenda de transformaciones, y lo que dice el gobierno es, en realidad estamos impulsando una primera agenda de transformaciones en la capa material más primaria, a través del bono crianza, de las asignaciones familiares, bla, bla, bla. Pero bueno, volviendo al caso, lo que conversábamos es, en casi todo el mundo las derechas liberales están perdiendo mucho talante, salvo en Uruguay, por la calle Pou. Mi reflexión. ¿Es el último líder liberal? Por lo menos en la región que yo veo. Lo que pasa es que Milei se planteó como un liberal, pero rápidamente dejó una agenda liberal. O sea, es una agenda del neoliberalismo conservador más extremo. Pero fíjate, de los 90, el PRO en Argentina no existe. O sea, todos. El PRO, la Reta. Claro, todos se lo ha diluido y se han conformado coaliciones de ultraderecha, ¿no? Sí. O sea, espero que el final sea lo que estabas diciendo, que sea el último liberal, que no nos transformemos en eso, ¿no? No, yo prefiero toda la vida o sea, que sea una derecha, una centro-derecha, democrática, liberal, democrática, punto, por lo menos. ¿El último liberal, la calle Pou? No, por eso prefiero que sea el último liberal a que aparezca... El último liberal. El último... Buen Zócalo. Te adelantaste a lo que ibas a decir. El Zócalo habla antes que vos. Sí. Ojo, parece que lo pasamos y todo. Claro. Bueno, Maquita, nos quedan 2 minutos. ¿Querés...? Bueno, también acá dice que su gobierno fue... Humanista. Fue humanista. Eso es como para que profundicemos otro día. No, pero habla de poner al humano en el centro, y ahí... Y la pobreza infantil aumentó, ¿no? O sea, aumentó la pobreza infantil, aumentó la pobreza general. Bajaron los salarios. 4 años de pérdida de salario real. Sí, o sea, él te puede decir, en su respuesta te puede decir la pobreza, no, que te puede decir que la pobreza en general, en realidad, subió por la pandemia, y después cuando terminó el gobierno se acercó a los niveles anteriores a la pandemia. O sea, está. Con 6 puntos de crecimiento. Sí. O sea, sí, no pudiste bajar. Siendo pobreza, vos dijiste pobreza, bueno, no fui a pobreza. Pero no, sí, o sea, obviamente es complejo, y habla también un poco de quizás una de esas partes, esos errores que cometió en su gobierno, que no hizo referencia a qué, pero quizás con esto que está planteando es, bueno, un próximo gobierno se enfocaría más ahí. No lo sé. Son preguntas que quedan, ¿no? De cómo es, qué es un gobierno humanista para él, cómo lo considera y cómo esto se bajaría en políticas públicas en un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou. Yo francamente creo que esto es una estrategia bastante más de perfil comunicativo, de querer ganar el centro, que un nuevo Lacalle Pou, ¿no? O sea, fue un gobierno esencialmente capitalista. Sí, pero, por ejemplo, Nicolás Olivera salió en una entrevista con El País a fines de julio ahora, y donde dijo que, bueno, que él no iba a ser candidato, que la interna iba a girar en torno a Luis Lacalle Pou, y dijo que para él un gobierno de coalición, de Partido Nacional, debe tener mayor sensibilidad social y hacer foco en la descentralización, pero ponía foco en esto, ¿no? En tener un gobierno de mayor sensibilidad social. Que quizás es algo que faltó, quizás es uno de los errores que él ve y bueno. Justo Nicolás Olivera es el Che Guevara del Partido Nacional, ¿no? Bueno, yo te planteo que alguien del Partido Nacional está diciendo eso, Lacalle está diciendo eso en el discurso. Hay que ver qué dice Juan Martín bueno, pero Rodríguez. Nicolás Olivera es la pata izquierda del Partido Nacional, claramente, pero es una novedad también para mí. Sí. Que ya que tenga una centralidad como la está teniendo. Bueno, fue intendente de Paysandú 5 años. Ahora Sí. va por el 6º, 7º año, ¿no? Ahora sí. Pero bueno, no tenía esta centralidad. Un poco le está pasando, o sea, como a Orsi en el segundo mandato. Ya empieza a tener una centralidad nacional. Y era una pata que faltaba, porque en su momento fue Larrañaga, después Larrañaga tomó otros caminos. Y una pata wilsonista o más progresista en el Partido Nacional hacía bastante que no había. Y capaz que eso explica su falta de crecimiento electoral.